Hola seres divinos, vamos a continuar un video más de secretos revelados. Me lo tengo que pensar porque la costumbre es tarot medium y tengo que pensar todavía el secreto revelado. El otro día dije secretos, ¿cómo dije? Tarot secretos, algo así en otro video. Bueno, pasa. Bueno, bienvenidos a los nuevos. Este canal es un canal justamente en donde voy a ir contestando preguntas desde la experiencia. Soy medium desde nacimiento, mi nombre es Macarena por si no me conoces. Tengo un canal que amo, que es Tarot Medium, Macarena, por si gustas seguirme. Muy bien, seres divinos, vamos a comenzar con un tema que me dejó una persona, no sé el nombre porque son números. Una carta me dejó muy interesante, muy bien escrito, me encanta. No les voy a leer todo porque si no lo voy a abrumar. Les voy a leer las preguntas. Dice, tengo algunas dudas que me gustaría compartir. La primera, ¿está establecido en el contrato álmico que al reencarnar una persona despierte conscientemente o espiritualmente? ¿O es algo que surge como una cualidad inherente al alma? Es lo segundo. Es lo segundo o sea, surge como una cualidad inherente al alma. Todo espíritu que reencarna en la tierra, que somos todos nosotros, es porque justamente necesitamos seguir reencarnando. Hasta que no despertemos lo suficiente para poder ya pasar a la dimensión quinta y de ahí seguir creciendo. Vamos a regresar a la cuarta en diferentes niveles que hay en la cuarta. La cuarta dimensión tiene un nivel muy denso, tiene otro nivel medio y otro nivel más medio alto, vamos a decir así, donde están las colonias, ¿sí? En la parte muy densa, digamos que es parecido a lo que sería el infierno católico, ¿sí? Que ahí es donde están, el tiempo pasa muy lento, puede pasar 500 años y parecer que pasó 3 días, una cosa así, es como que el tiempo ahí es muy difícil. Si pasamos nosotros por esas varias dimensiones, pasamos todos, seres divinos, todos pasamos por todas las dimensiones y eso lo tengo bien claro y por eso lo escribo en la novela que va a salir, si Dios quiere, Muchas vidas para Ludmila. Guarden ese nombre, Muchas vidas para Ludmila, que es una serie en donde habla de todo esto, en donde voy a hablar a través de personajes de todos estos temas. Entonces, volvamos. La persona que reencarna y que hace un contrato álmico, siempre va a venir a la tierra para crecer espiritualmente. Eso no significa que lo logre, ¿entienden? Porque en el momento que ustedes nacen y tienen la ley del olvido y se olvidan de lo que ustedes quieren hacer, por ahí puede pasar que tú hayas hecho un contrato álmico en donde tú querías hacer todo de golpe y querías hacer mucho para que de esa manera resarcir quizá daños anteriores y querías evolucionar rápido. En vez de subir 2 escalones, querés subir 10 escalones, ¿sí? Porque te consideras, en el mundo espiritual te consideras que lo podés lograr. La cuestión es que cuando llegas a tierra te olvidas de todo y ahí empieza el ego, la vanidad y todo lo demás y probablemente que no lo logres ni la mitad, ¿sí? Porque es lo que está pasando, es lo que yo tengo entendido y lo que veo a través del mundo espiritual. Entonces son muy pocas las personas que el que mucho abarca poco aprieta, decía mi abuela, ¿sí? Entonces es preferible tener una reencarnación en donde tú hagas un contrato álmico con ciertos espíritus para crecer en varias áreas y no en todas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay que evolucionar desde el lado de la inteligencia, es fundamental desde el lado del espíritu y desde el lado de las emociones. Y todo eso después se va equilibrando, ¿sí? O sea, tú no puedes ser un espíritu evolucionado espiritualmente hablando sin haber pasado por tu desarrollo de la inteligencia como espíritu, ¿sí? Eso es muy importante. También puede pasar que un espíritu evolucione mucho en la inteligencia y cero en la parte espiritual. Y ahí es donde vemos que personas muy inteligentes llegan a mucho, pero que dentro de su conciencia espiritual están todavía en el escalón 1. ¿Sí? Eso pasa. Entonces esta persona me pregunta, ¿o es algo que surge como una cualidad inherente al alma? Es inherente al alma, ¿sí? El hecho del despertar es inherente al alma. ¿Puede pasar en una reencarnación? Como no.
como yo les dije en otros audios, puede ser que una persona sea completamente atea, completamente aséptica y no quiera hablar de nada espiritual, pero sin embargo está evolucionando desde el lado de las emociones o desde el lado de la inteligencia. No necesariamente tiene que ser una persona espiritualmente evolucionada para estar evolucionando. No sé si me hago entender. Si no lo hago entender, por favor, hagan las preguntas porque me gusta mucho contestarlas. ¿Sí? Lo disfruto contestando. Después la segunda pregunta dice, me llama mucho la atención lo que mencionaste en uno de los videos, que la información llega cuando uno está preparado para recibirla. En ese sentido, y tomando en cuenta el discernimiento de cada persona, ¿qué tipo de información recomendarías consumir para guiar o instruir a alguien que está comenzando su proceso de despertar? Bien, acá, primer punto, yo no soy quien para recomendar. Puedo sugerir, ¿sí? Yo puedo sugerir porque yo lo viví. Yo siempre les cuento que todos mis canales son parte de mi experiencia. Ahí creo que está mi autoridad. No es que yo leí muchos libros y por esos libros que leí te los voy a recomendar. No, yo los viví y a partir de la experiencia yo te voy a sugerir. En mi caso, repito, en mi caso leí muchos libros. Una vez que yo dejé de leer solamente la Biblia, que es un libro magnífico, lleno de alegorías y de mucha sabiduría, pero en el momento en que yo dejé la Biblia de lado y entendí que tenía que abrir el panorama mental y también espiritual, yo empecé a leer todo lo que me llegaba en las manos, todo, hasta lo que decía atrás de la pasta de diente me leía, ¿sí? Entonces me hice un afán muy grande de lectura. En aquel entonces no existía internet. Quiero que lo tengan claro. No existía internet, estaba recién iniciando, era algo muy caro. Tener una computadora en aquel entonces era algo para pocos. Yo me acuerdo que yo tenía una inmobiliaria, trabajaba todo el día como escribana pública, pero me empecé a leer mucho, que fue la época que yo fui al primer tarotista en mi vida, después de 20 años de evangélica, ¿sí? Yo no estoy ofendiendo en ningún momento a los evangélicos, quiero que eso quede claro porque yo siempre respeto y agradezco esos 20 años en los que estuve en muchas iglesias de muchos lugares del mundo y me enseñaron un montón, mucho me enseñaron. Lo más grande que me enseñaron fue a que yo tenía que pensar con mi propia cabeza y que no podía dejarme hacer, digamos, ser una ovejita más del rebaño y pensar con la cabeza de otro. Cada uno de ustedes tienen que pensar con la cabeza de ustedes. Yo siempre les digo no al fanatismo y no a todo eso. Entonces, yo el consejo que les daría para una persona que quiera seguir su proceso evolutivo es buscar los libros de Allan Kardec. ¿Por qué? Porque son libros hechos desde un científico. Allan Kardec es un científico francés que hace mucho tiempo, en los 1800, escribe el libro de los médium. Él escribe también el Evangelio según el Espiritismo. También hay, 5 libros, en este momento no me acuerdo. Yo leí 3 y con 3 me bastó y me sobró. Hice un curso de 5 años de los libros de Allan Kardec que me sacó de dudas porque claro, venía mucha Biblia y el libro de Allan Kardec lo que hace es darte práctica. Te da práctica, te da... inclusive con el mismo nombre del espíritu de luz o los mensajes son mensajes a través de medium, ¿sí? Y que es algo mucho más actualizado, vamos a decir así, ¿sí? Más actualizado y ahí tú tienes que cuestionar, ser divino, tú tienes que poner bajo una lupa todo lo que tú lees. No aceptes lo que otra persona te diga simplemente porque te dice que debe ser así. Tú tienes que pensar con tu inteligencia, tienes que pensar, tienes que pasar por un cernidor y a partir de ahí ir entendiendo las cosas. Ir entendiendo las cosas para que luego puedas tener tus propios fundamentos y tus propias experiencias. ¿Sí? Entonces, en principio recomendaría esos libros, recomendaría las películas que están en Netflix de Chico Xavier, las películas, las 2 que están en Netflix o en YouTube, de El Hogar. Ay, ¿cómo se llama esta película? Nosso Lar, está en portugués está Nosso Lar y en español es Nuestro Hogar. Busquen Nuestro Hogar
y la película de Chico Xavier. Busquen películas espirituales, que hay muchas en internet. Yo no tengo tiempo, seres divinos, pero si puedo, cuando suba este video les dejo los enlaces. No sé si lo voy a poder. Si no puedo, que otros lo hagan, ¿sí? Ayúdenme, porque sola es una carga muy complicada para mí llevar los 3 canales, ¿sí? Así que necesito ayuda. Muy bien, las películas de Divaldo Franco, los libros de Silvia Gasparetto, que están en portugués, pero también están traducidos al español. Se llama Silvia Gasparetto, ella ya desencarnó, fue la gran mentora, que yo leí todos los libros de Silvia Gasparetto, que son libros espirituales, libros de despertar de... Se me cortó. Son libros espirituales de despertar de conciencia. Yo voy a intentar hacer una investigación rápida y dejarlos en la casillita de descripción. Muy bien. Después la tercera pregunta de esta persona dice: ¿cómo se puede manejar la paradoja entre manifestar algo con intención y, al mismo tiempo, dejar que las cosas fluyan y ocurran de forma natural, atendiendo que hay cuestiones destinadas? Bueno, lo hago más claro. Esta persona lo que está preguntando es cómo manifestar algo que tú quieres manifestar y para que fluyan de forma espontánea, y cómo haces eso atendiendo a que hay cosas que están destinadas a ocurrir. Muy bien, hay cuestiones en la vida, seres divinos, que son mega importantes, que están destinadas y están escritas de antemano, y esas no adelanta que tú pidas y grites y zapatales, porque eso lo vas a tener que vivir, tanto lo bueno como lo malo. Por eso siempre les digo que agradezcan. Y hay otros partes de tu destino o de tu plan de vida en la que tú puedes modificar a través de tu libre albedrío. Por ejemplo, la pareja, por ejemplo, dónde vas a vivir, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cosas así tú puedes cambiar, pero lo que tienes que aprender o lo que tienes que padecer, voy a decirlo bien de frente, ¿no? O lo que tienes que aprender, lo vas a aprender. Hay cosas en el destino que no se pueden borrar. Yo siempre digo que Dios tiene plan A, plan B y plan C. Si el plan A no te apareció en el momento, por ejemplo, vamos a hablar de una pareja, ¿sí? Que esa pareja tenía que aparecer en tal momento en la que tú ibas a enamorarte y tener una familia. El plan A apareció, pero falló, fracasó. Ahí Dios tiene el plan B. Aparece el plan B, pero aparece el plan B y resulta que en ese momento tú te llenaste de remordimiento y de rabia y de bronca, y tampoco le diste la importancia o no aprendiste con esa pareja que era la B, ¿sí? Ahí pasan los años y aparece la pareja C, A, B, C. Aparece la tercera opción que Dios te da en el plan de vida. Ahí sí, creo que hasta ahí, a plan C, hay de opción. Lo mismo ocurre con el destino, y les voy a contar una historia que clarifica por qué lo estoy diciendo. Hubo un tiempo en que, hace mucho tiempo atrás, en el año 1999, para ser más exacto, porque yo lo abrí en el 2000, ¿sí? En el 99 yo empecé a profetizar, porque la medium en la parte evangélica es la profeta. Y bueno, en aquel entonces yo empecé a profetizar mucho en donde se hablaba que yo traía un ministerio de educación. Imagínense los años que hace, va a ser 25 años atrás. Yo manifestaba que había un Espíritu Santo, o sería Miguel, mi guía, ¿sí? Porque se manifiesta en la luz. Miguel es un ser de luz. Pero en aquel entonces se manifestaba como el Espíritu Santo, y expresaba que yo traía un ministerio o un plan de vida, un ministerio de educación. A mí no entendía nada, les explico, porque 25 años atrás yo, primero que no andaba arrastrándome con tantos ataques espirituales, y me estaba recién divorciando. O sea, me había pasado de todo, o sea, tenía todo perdido, había perdido mi empresa, había perdido la escribanía, me había divorciado, tenía 2 hijos pequeños, era un caos mi vida, como para que me digan que yo tengo un ministerio de educación. Digo, ¿pero por dónde? ¿Sí? Y en aquella época
yo acepté el encargo porque se me daba por todos los lados, seres divinos. Yo iba a un congreso allá en el otro lado del mundo y allá se levantaba un profeta y venía hasta mí, habiendo más de 1.000 millones de personas, y venía directamente a mí y me decía, te levantás a hacer tu plan de vida y tu bla, 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 que tenés un ministerio de educación y tenés que hacerlo ya. Digo, miércoles. Digo, tan así, ¿eh? ¿Por qué yo? Miraba a todos los costados, yo no quería tener esa responsabilidad. Yo solo quería ser feliz. Yo estaba con el corazón roto, seres divinos. No tenía ninguna intención de hacer un ministerio de educación, que yo no soy maestra. Yo era escribana pública. Bueno, así son las cosas. Entonces, como fue tan evidente, yo empecé a despertarme de madrugada y a escribir, porque yo tengo la posibilidad de escribir de forma mediúnica, ¿sí? No como Chico Xavier, obviamente que no, pero sí en algunas oportunidades me pasa en que no sé ni lo que escribo y escribo. Entonces escribía en las noches, escribía todo el plan para un colegio evangélico. El colegio evangélico se fundó con mi papá fue el que me apoyó y, y fundamos el colegio en Uruguay, en Solimar, que se llamó Colegio Emanuel, ¿sí? Dios con nosotros. Ese colegio se fundó, eh, tengo tantas historias en esa época porque, o sea, la mano de Dios estaba tan arriba de eso que era impresionante cómo yo tenía respuestas tan evidentes. Por ejemplo, a ver si me da el tiempo para contarles, sí, estamos 16 minutos. Por ejemplo, el día, o sea, todo se abrían, los caminos se abrían. Cuando tú vas a hacer tu propósito de vida, tú sabes que es tu propósito de vida porque las cosas se dan fácil. Se te abren las puertas solitas. Yo cuando tomé la decisión y nos fuimos a hacer el colegio, las cuestiones llegaban. O sea, llegaba una persona y me decía, Macarena, tengo esta cuestión para poner para hacer el colegio. Listo. Ah, listo, una cosa menos que pensar. Venía una maestra y me decía, yo voy a dar clases en esta cosa y voy a poner, listo, una maestra menos, porque yo no era maestra. Tenía que buscar una maestra que fuera la directora para poder crear y organizar legalmente el colegio, porque es una empresa también, ¿no? Hay que pagar impuestos, hay que pagar BPS, hay que pagar empleados, había que organizar un organigrama impresionante de una empresa. Y yo, divorciada, ¿no? Así que imagínense que yo estaba más loca que una cabra, estaba, seres divinos. Muy bien, la cuestión es que las cosas se dieron de forma muy tranquila, muy increíble. ¿Y qué pasó? Mi papá se puso manos a la obra, contrató gente, teníamos una casa muy grande en Solimar, ¿sí? La arreglamos para que fuera un colegio y pusimos muchos baños, invertimos dinero, yo vendí mi casa propia para poner el dinero para hacer el colegio, ¿sí? Hicimos muchos baños, muchos salones, muchas cosas. Era una casa de 2 plantas en donde supuestamente en la planta baja vivía mi mamá, en la parte derecha iba a estar mi estudio, que era donde yo estaba, tenía la escribanía, y a estar arriba era la parte de Natacha. Entonces salimos todos de la casa y pusimos manos a la obra de poner la casa en manos de Dios, ¿sí? En manos de Dios, para que sería el Colegio Evangélico Emanuel con nosotros. El colegio nace y el día que tenía yo que inaugurar, yo como directora general, tenía que inaugurar, no se olviden, seres divinos, que yo soy extremadamente tímida. Imagínense yo frente a millones de personas, muchas personas, no digo millones, muchas personas, los papás de los niños que empezaron a aparecer, inscribir a los niños, y aquello era un montón. Llegamos a tener casi 500 niños de 2 años de 2 años hasta sexta de la escuela, hasta los 12, ¿sí? Teníamos de 2 años hasta los 12 toda la escuela y toda la parte de primaria y la parte de niños pequeños. Imagínense. La cuestión es que cuando llegó el día que había que inaugurar, un lunes, faltaba una semana para eso y yo no tenía los pizarrones de los salones. Ya tenía todo, había un carpintero que hizo todas las cuestiones, nos cobró baratísimo, todo así, todo fue fluyendo de forma muy
casi que sin esfuerzo, ¿sí? Era como unos milagros, ocurrían milagros. Llegó una persona que se llamaba Mónica, me acuerdo, que entró y me dice, yo vengo para trabajar como secretaria, y digo, mira, yo no tengo con qué pagarte. No, yo vengo a trabajar gratis. Y trabajó 2 años, dedicó su vida todas las tardes a ser de secretaria en el colegio sin cobrar nada. Ese tipo de cosas es cuando tú estás trabajando en un propósito tan grande como era ese. La cuestión es que había que inaugurar y no estaban los pizarrones. La persona que se encargaba de los pizarrones no aparecía. Y yo digo, entonces levanté una oración y dije, bueno, Señor, yo no sé qué hacer, no puedo abrir un colegio, inaugurar un colegio de esta magnitud sin tener pizarrones. No hay, y la persona no llegaba con los pizarrones. Faltaban creo que 4 o 5 días para la inauguración. Les puedo contar, y eso quedó como anécdota, que esa misma noche sale un comunicado en aquel día, en aquel año, en Uruguay, que la escuela iba a tardar en abrirse una semana más. O sea, que no se abrían las escuelas ese lunes, sino que al otro lunes. O sea, esa respuesta, seres divinos, fue casi que instantánea. O sea, casi a los 15 minutos de que yo le pido a Dios que haga algo, porque yo no podía abrir el colegio evangélico para ayudar a familias y a los niños, porque no tenía pizarrones y me faltaba un montón de cosas que organizar, porque todo se organizó en 2 meses. En 2 meses nosotros teníamos un colegio levantado para que el marzo, estamos en marzo en la parte sur, sí, en marzo se empiezan las clases, en marzo se empezaran las clases. Yo sé decirles que se canceló el comienzo de las clases de ese día, no me acuerdo exactamente, pero tendría que buscar los años, y se puso una semana después. Yo di gracias, caí de rodillas, agradecí, y a la semana siguiente inauguramos el colegio y estaba todo en orden. No sé por qué, no me acuerdo por qué. Esto es con la intención que lo que te quiero decir es hablando de las cuestiones destinadas. Cuando tú tienes cuestiones destinadas, las cuestiones tienen que pasar sí o sí, te guste o no te guste, lo bueno y lo malo. Agradece por todo. Me van a preguntar por qué no continué ese colegio, y ahí está lo que yo quería contarles, el plan A, plan B y plan C. Yo lo que vi en aquel entonces era un colegio muy grande. Y vi que no solamente estaba la casa nuestra, sino que ibas a hacer el colegio, iba a ser todo alrededor. O sea, que se iba a comprar todos los terrenos de alrededor, todas las casas que estaban alrededor de la nuestra, vamos a decir así, y que todo eso iba a ser un colegio de 2 plantas, iba a ser muy grande, un colegio muy grande. Eso fue lo que se me mostró en aquel entonces, y yo asustadísima, seres divinos. La cuestión es que a los 2 años hubo una gran crisis en Uruguay, en el 2002, que pueden investigar en internet. De un día al otro quedamos de tener casi 600 alumnos, de un día al otro quedamos con casi la mitad, con 200 alumnos, cosa que no nos cubría ni los gastos de las maestras, ¿sí? Y trabajábamos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eran 12 horas en donde los papás podían ir a trabajar y dejar los niños en el colegio de horario completo, cocina, comida, todo, ¿sí? No era un colegio de 4 horas, era de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Imagínense lo que trabajábamos en esa época. Y bueno, viene una crisis y la cuestión es que no pudimos seguir pagando y tuvimos que cerrar el colegio al 3er año. Y al 3er año vino otra persona, alquiló así como estaba el colegio, y el colegio está hasta el día de hoy, no es evangélico, pero es un colegio hecho con mucho amor, ¿sí? En el mismo lugar. ¿Y qué les cuento? Este señor, que trabaja con 3 socios más, compraron todo lo que yo había visto, compraron todas las casas de alrededor, construyeron todo eso alrededor, y hoy ese colegio tiene 23 años funcionando. Lo que yo vi se completó. Lo que no se hizo fue conmigo. Quizás solamente yo lo que tenía que hacer es el inicio. No sé por qué. Esa es una pregunta que le tengo siempre a Dios, pero tampoco me quemo la cabeza. Yo sé que hay plan A, plan B y plan C. Ese era el plan B de Dios, continuar con esa misión. Esas personas no eran una sola, son 3 o 4 socios que hoy por hoy siguen con el mismo colegio, inclusive pusieron secundaria y siguen utilizando la casa que aún es de mis padres. ¿Sí? Esa casa aún sigue de mis padres y está en el colegio, y es un colegio muy bueno en la ética y en la moral. Entonces, por eso les cuento,
para que entiendan que el destino se cumple aun cuando tú no puedas cumplir, porque yo no pude. O sea, se me fue de las manos en cuanto a lo económico, también en cuanto a la espiritualidad y también en cuanto a que yo, si me hubiese quedado ahí en ese colegio, yo no hubiese aprendido todo lo que aprendí después. Así que pienso que yo tenía que pasar por eso y después continuar mi camino, porque después de eso yo empecé a viajar, viajé mucho sola, y fue cuando entro al centro espírita y dejo el evangelio de costado y empiezo a ampliar todo lo que era. Es como que Dios a mí me regaló otras cosas mucho más grandes y hoy puedo estar hablando con ustedes y quizá, digo quizá porque no quiero ponerme, quizá muchos me dicen maestra y porque hay un ministerio de educación que estoy cumpliendo. ¿Quién iba a decir que iba a estar cumpliendo un ministerio de educación en internet? Nadie, en aquel entonces no existía, pero creo que es mucho mejor compartirlo de esta manera para todos ustedes que simplemente en un colegio que otros pueden hacerlo. Creo que estoy contenta, estoy muy feliz y agradecida. En su momento no lo entendí, pero agradecí. Nunca fui persona que me puse en contra o a reclamar por las cosas que me pasaban. No lo hice, no lo cuento esto por vanidad, les cuento cómo es que funciona cuando una persona acepta el destino y sigue adelante dando gracias. Eso es lo que viví, seres divinos. Bueno, a ver, otra pregunta tiene este señor. Dice, no sé si se me pasó, pero en uno de los videos haces mención del motivo de la pulsera. ¿Volviste a mencionarlos en algún video posterior? No. La historia de la pulsera no la conté porque no está en el libro número 1. Así que voy a dejar esta pregunta para después porque ya estoy llegando a los 30 minutos. La idea es que los videos sean de 15 minutos, pero bueno, seres divinos, espero que este canal crezca porque si no, mi Ministerio de Educación va a seguir simplemente con el tarot. Pero no, tengamos confianza, tengamos fe de que no vamos a aburrir, que vamos a seguir adelante dándoles estos mensajes, estas cuestiones que salen desde el corazón. Como siempre les digo, no hay guiones, aquí no hay nada aprendido, ni nada armado, ni nada que se lee. Esto es respuestas directas. Acá son las 7 de la tarde de un domingo, imagínense. Bueno, eso. Los quiero mucho y ahora sí, namaste.